Lourdes Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 30 de mayo del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados, miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia, y aprovecho para enviar un saludo a todos mis compañeros de la división de Juandó, que ayer estuvimos por allá en el proceso electoral, también a nuestros compañeros de la división de Pachuca, y hoy que seguramente nos están escuchando en la Sierra Norte de Puebla con los compañeros de la división Necaxa. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. La pobreza afecta al 53% de la población en México y eso está directamente relacionado al desempleo o subocupación, en la que se encuentran 6 de cada 10 trabajadores mexicanos que sobreviven con bajos ingresos. Eso lo explicó el doctor en Economía de la UAM Iztapalapa, Roberto Gutiérrez Rodríguez, investigador en reformas estructurales y empleo. Durante el segundo foro sobre el salario en México que organizó la nueva Central de Trabajadores, el especialista comentó que la población pobre, que sí trabaja, se suman otros 6 millones de personas en edad de trabajar, que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, ya no cuenta como desempleados ni como población económicamente activa, porque dejaron de buscar debido a que no encuentran un empleo digno, situación que empobrece aún más a las familias. En México hay 60% de personas en informalidad, pero 31% de trabajadores informales. Uno es la gente, las familias que están en informalidad, y otros son los trabajadores que no tienen un contrato ni tienen los mínimos de ley, que son seguridad social. Que una persona que está en la informalidad no podemos decir que esté desempleada, podemos decir está ocupada, pero no podemos usar el concepto de empleo formal. Entonces México vive un problema de empleo, no de ocupación en general, que sabemos que sí lo vive, pero un problema de empleo, y que el problema de empleo se manifiesta en que tenemos trabajadores en condiciones de informalidad cuya tasa es del 31%, y no quiero entrar a la forma en que medimos la ocupación no económicamente activa, porque ese es un problema seriosísimo. Y la población económicamente inactiva o no económicamente activa es aquella que se cansó de buscar empleo, no lo encontró. Bueno, es que yo no busqué empleo, es que ya me cansé, he estado buscando empleo durante 2 años y no encuentro. Que si les ofrecieran un empleo lo tomarían. Por eso también se les llama en la jerga internacional trabajadores descorazonados, decepcionados. ¿Saben cuántos son ellos? 6 millones de personas. Ramiro, a la sastrería a nadie veo llegar. La cosa es ahorrar y no aparentar, pues más vale andar veo que flaco y sin comer. Y aunque no puedo entender, sigo yo sin trabajar. Y mi condición es seguir mi batalla. Y el tiempo sigo pasando, yo riego para no llorar. Es Rubén Blades, déjenme reír para no llorar, y en el segundo foro sobre el salario en México, que se realizó el jueves 28 de mayo del 2015 en el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, el SITUAM, al que asistieron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, del SILAS, del Sindicato Mexicano de Electricistas, entre otros. Antonio Venadero Valenzuela, exsecretario general del SITUAM, subrayó que en México la riqueza se concentra en 230,000 personas, mientras que la pobreza se expandió en números reales a 60 millones de habitantes debido a los bajos salarios. Colombia, por ejemplo, tiene un salario mínimo mensual de 4.900
4.818 pesos. Chile, 6.455, Perú, 4.149, Bolivia, 2.890, Costa Rica, fíjense, Bolivia, 2.890, hablamos de Bolivia, Argentina, 6.670, Paraguay, 6.424, Brasil, 4.900, Ecuador, 5.225, Uruguay, 5.686. De esta lista de 9 países de América Latina, México tiene el salario mensual mínimo de 2.103, es decir, el salario más bajo en América Latina, solo después de Haití. Otro factor de empobrecimiento de los mexicanos es la sobreexplotación de los pocos que sí se encuentran una ocupación en condiciones infrahumanas, porque en México se impulsa el incremento de la productividad a costa de reducir salarios y desemplear personal para imponer jornadas de trabajo extenuantes a los que se quedan. El pasado jueves 28 de mayo del 2015 se dio a conocer que México ocupa el lugar 29 en productividad, que mejoró, pero el profesor en administración de la Universidad Autónoma Metropolitana, Luis Bueno, opinó en entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, que más productividad con menos salario y menos prestaciones se llama en realidad explotación. La productividad, en la manera en que la están ejerciendo, no significa más que hacer más con menos. De tal manera que en lo que se refiere a los salarios y al empleo, el aumento de la productividad significa disminución de salarios en términos comparativos con la producción y eventualmente también disminución del empleo. El resultado es aumento de la explotación de los trabajadores. Y para que productividad no significara sobreexplotación de los trabajadores, ¿qué tendría que haber? Tendría que haber dos cosas: una distribución de los resultados de ese aumento de la productividad entre los propios trabajadores, y dos, un aumento del empleo, acompañado de una eventual disminución de la jornada de trabajo. Y luego imponen más horas de trabajo también. Además, bueno, esa es una vía de aumento de la productividad muy salvaje, premoderna. Cuando la clase trabajadora conquistó para efectos mundiales la jornada de 8 horas, pues está regresando a épocas previas a 1886. Desde que nació Ramiro, las cosas están más duras que ayer. Yo lucho y yo trato y no puedo tener lo que para vivir requiero. Desde que nació Ramiro, no veo la manera ni la solución para poder arreglar el pobre su situación. Si el político ladrón no se entretiene con cuentos y estadísticas diciendo la culpa es de la inflación. No se puede arreglar, ay, caray, el pobre la situación. Si el político ladrón no se entretiene con cuentos y estadísticas diciendo la culpa es de la inflación. Nos estamos riendo aquí con la canción porque ya Rubén Blades opina en su Déjenme reír para no llorar, que los políticos nos quieren cuentear, que se trata de controlar la inflación, y en realidad lo que están haciendo es concentrar la riqueza en unos pocos, que son ellos o sus familias, y distribuirnos la pobreza a todos los demás, licenciado. Y es que efectivamente, en estos días que hemos estado llenos de propaganda de los distintos partidos donde prometen el muro y el tranchete nuevamente, pues resultaría ver nomás históricamente cómo ha estado la población de México en los últimos 50 años, para no decir que los últimos 2 sexenios son los peores, que sí han sido los más nefastos por la doble moral con que se manejaron los presidentes Fox y Calderón. Pero la fábrica de pobres en México nunca para. Efectivamente, el salario de los trabajadores no solamente repercute en la forma de vida y condición de vida de los trabajadores, sino repercute también en la seguridad social, repercute en muchos otros factores como en la vivienda, etcétera, etcétera. Y esto que nos decía el último profesor acerca de la productividad tiene que estar muy ligada a ciertos elementos, a veces de concepción de algunos sindicatos que se dicen modernos, que por cierto, bueno, muchos sindicatos están aliados con las empresas, donde meten conceptos de productividad, donde les dan, ahora sí nos enseñan la zanahoria por delante, pero lo que reparten es pura miseria a las empresas. Tenemos casos como Teléfonos de México, tenemos casos de empresas como FANSA, Coca-Cola, todas esas empresas, donde sus trabajadores lo que les dan son migajas por una productividad que alargan su jornada laboral, reducen sus prestaciones, incluso muchos contratos se han visto reducidas sus prestaciones salariales, y los trabajan a destajo como sucedía a principios del siglo
20. Y como la modelo que quitó a todos los trabajadores del Seguro Social y los mandó al Seguro Popular, y eso debería estar penado. Pero los trabajadores tenemos derecho por ley a pedir el estado de ganancias, ¿no?, de la empresa ante Hacienda. Es un derecho que establece la Ley Federal del Trabajo y deberíamos hacerlo porque solo así se puede establecer realmente un pago por productividad, como el caso de los de San Quintín, Martín. Están pidiendo 200 pesos, pero los latifundistas ahí ganan mucho más, entonces deberían pedir más. No, y lo vemos que ya es una constante en el país. Un tema es el de los jornaleros de San Quintín porque tuvieron pues el valor de salir a manifestarse, de denunciar toda la esclavitud en la que están siendo objeto, porque empiezan a trabajar cuando sale el sol y terminan cuando se mete el sol, por 120 pesos, sin seguridad social y en condiciones, pues prácticamente sin condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, y ahí los dueños de los ranchos pues se meten a la bolsa el 70% de la ganancia, y uno de ellos es el hermano del secretario de Comunicaciones y Transportes, de Gerardo Ruiz, que hoy también están sumidos en escándalos con todas las carreteras que dieron de concesionadas a esta empresa OHL. Estaba yo leyendo simplemente del circuito mexiquense, esta empresa OHL española se va a meter a la bolsa 744 mil millones de pesos de puras utilidades, y ven los trabajadores en qué condiciones los tienen, y todavía a las otras empresas como la de clase mundial que hicieron creer que era CFE, puros contratistas. Ayer veía yo aquí en la primer plano de la ciudad, en Reforma, y que están rompiendo por todos lados, los trabajadores andan en short, traen sus tenis, no traen equipo de seguridad e higiene, y son puras empresas contratistas. Sin embargo, su dirigente, Víctor Fuentes del Villar, tienen su contrato colectivo de trabajadores contratistas para otras empresas, los hacen pagar sus cuotas sindicales, pero no están al amparo del contrato colectivo ni tampoco tienen seguridad social. Sí, entonces el salario no debería ser un salario general, sino que debería ser de acuerdo a cada empresa. Pero la misma autoridad, y a mí me tocó verlo desde la época de Farel Cubilla, les decía a los empresarios que no les iba a permitir pagarles más porque ya traían esta política de que vamos a controlar la inflación reduciendo el incremento salarial, y así no se controla. Al contrario, ya llegamos al punto que decíamos desde aquel entonces, hace más de 30 años, o 30 años por lo menos, que eso iba a provocar una parálisis de la economía, porque la gente ya no iba a tener para comprar, y ya está pasando. Efectivamente, pero aquí hay una situación que creo que es importante sacar. La Constitución marca que el salario mínimo debe ser suficiente en el orden material para la cultura, alimentación y recreación. Y el salario mínimo en México no alcanza ni para 20 pasajes en el metro. No alcanza ni para el 35% de la canasta básica, según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. El despertar del gallo. La pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué pasa cuando el trabajador no puede salir de su lugar de trabajo durante su turno de comida? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Si usted está buscando empleo, tenga cuidado con los anuncios que se publican en los diarios de circulación nacional y en algunos locales, porque se expone a que se trate de un fraude, de una forma de secuestro, de trata de personas o de una extorsión. Vamos a escuchar de viva voz la forma en cómo algunos supuestos empleadores estafan a quienes buscan desesperadamente un empleo, y en lugar de cobrar por sus servicios tienen que pagar porque en realidad se trata de un fraude. De viva voz. Hola, soy Beatriz Ramírez Juárez y me encontré con una situación desesperada de un empleo. Vi en el periódico un anuncio en el que decían que me mandaban mercancía a mi casa para que yo la empaquetara. Ofrecían ganar en este trabajo 2,000 pesos a la semana. Sin embargo, llegando a solicitar el empleo, me preguntaron si yo ya había tenido una experiencia en ese tipo de empleos o había solicitado antes algo. Dije que no, era mi primera vez. Así que me aceptaron. Yo terminé convencida que las dos personas se veían profesionales con traje, que no se nos pedía más que acta de nacimiento,
y comprobante de domicilio. 3 fotografías tamaño infantil y un croquis de nuestro domicilio. Entonces se nos enseñó ahí cómo funcionaba la empresa a todo el grupo. De repente se detenía el instructor para sacar a alguna persona que parecía distraída y lo corría así sin ningún titubeo. Todos nos sentíamos incómodos. Se nos advirtió que no podíamos hablar con ellos. Saliendo del curso teníamos que irnos a nuestra casa calladitos y derechitos, no debíamos platicar con los compañeros. Yo todo el tiempo me sentí intimidada para relacionarme con los demás que íbamos supuestamente en la misma necesidad de trabajo. Al final del curso, del jueves para el viernes, se nos enseñaron unas lociones, fragancias, se nos dio a probarlas y que si las vendíamos, pasaríamos la última condición o requisito para ser aceptados en tal empresa, de la cual no quiero decir el nombre, por temor a represalias, ya que sí tienen dirección, mi teléfono, mi nombre y pues mi acta de nacimiento. Así que quisiera de todo corazón que la gente que vaya y se le pida dinero, no lo lleve, porque cuando yo no lo llevé a media clase, me despidieron. ¿Cuánto dinero te pedían? 3,800 habiendo vendido ya las fragancias o lo que fuera, que pidiera prestado o que le hiciera como fuera. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Lano, buenos días. ¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarte nuevamente. Pues hay llamadas del auditorio y que están desesperados y preguntan. Nos llama Oscar Ramírez, primero manda un saludo a todo el programa. Dice que en su caso es el siguiente: el 26 de abril fue despedido de la empresa Agencias Guay. Después de 6 años, 8 meses de trabajo, recibió una carta que decía que lo despedían por reorganización de personal. Dice, lamentablemente no me pagaron ese mes y tampoco me dijeron específicamente del por qué me despidieron. Llamé a Recursos Humanos y le dijeron que el pago de su indemnización lo harían hasta el 26 de mayo, así que no entiende por qué tardan tanto y si puede hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Pues es que es lo que, a propósito de lo que mencionaba Lulú con la entrevista de Viva Voz, que los trabajadores nos creemos los cuentos chinos que nos manejan la gente, y en este caso es muy común que muchas empresas lo que hagan es hacer una dilatación, diciéndoles que les van a pagar a los trabajadores su indemnización o finiquito, para que pasen los 2 meses que tiene el trabajador para poder demandar, y una vez pasados estos 2 meses, pues el trabajador ya no puede reclamar nada, absolutamente nada ante ninguna instancia. Yo creo que aquí no es un acto de confianza, sino es un acto de exigir sus derechos, y lo más recomendable es que demande, presente su demanda, y si en el transcurso que le dan fecha de audiencia, porque son muy tardaditos en las juntas, tanto locales como federales, pues se llega a un arreglo que le satisfaga a él y que le cubran sus derechos, como son los 3 meses, 20 días por año, 12 días de prima de antigüedad, su parte proporcional de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, etcétera, incluso las utilidades, porque en este mes se tienen que entregar las utilidades, pues que firmen su convenio, pero si no, pues tenemos que enseñarnos a defender nuestros derechos los trabajadores. Entre menos lo hagamos, tenemos el país que tenemos por esa situación, salarios insuficientes, desempleo, falta de seguridad. Sí, bueno, y también debemos estar más avispados, porque eso, por ejemplo, los anuncios que ofrecen mucho y en realidad son un fraude o un secuestro, tienen muchos años y no hay ninguna autoridad que los supervise, ni la del trabajo, que pues realmente es ausente esa autoridad, ni la de la Procuración de Justicia, nadie. Entonces, ¿cómo es posible que tengan tantos años publicándose anuncios de fraudes? Entonces, una clave para saber qué es un fraude, una estafa o algo que no le conviene al trabajador es que ofrecen mucho a cambio de poco. Ofrecen salarios más altos que a un profesionista pidiendo solo la secundaria o unas pocas horas de trabajo. Eso ya es un indicador de que se trata de un fraude. La próxima semana ya no vamos a poder hablar sobre las elecciones del 7 de junio del 2015, a menos de que haya un hecho contundente. Para esas elecciones se van a elegir 9 gobernadores, todas las diputaciones locales en 17 estados de la República, 993 alcaldías en 16 estados y las 16 jefaturas delegacionales en el Distrito Federal, además de 500 diputados federales. Por eso aprovechamos hoy para decirle
que vote o no vote o cancele su voto, algunos diputados federales llegarán sin mayor esfuerzo y sin que usted los elija. Eso por la vía plurinominal. Entre los diputados federales que aseguraron un cargo en la Cámara de Diputados con el PRI y el Partido Verde están altos funcionarios y abogados y conductores de los monopolios de Televisa y TV Azteca y otros de las cadenas televisivas y radiofónicas que no representan al pueblo sino los intereses de estas empresas, afirmó en entrevista con Frecuencia Laboral Carlos Padilla, periodista que dirige la revista Zócalo, especializada en el tema, que nos brindó un resumen sobre lo que publicó en su edición de este mes sobre la telebancada. Los empresarios de la radio y la televisión cuenten con representantes en el Congreso Federal. Algo lamentable porque estos legisladores van con el único propósito de ir a defender los intereses de TV Azteca, de Televisa y por supuesto de esa industria de la radio que poco se dice, poco se menciona, pero que pocas veces se dedican o invierten en la educación, la cultura de las audiencias. Desafortunadamente digo porque también los partidos políticos se prestan para esto y bueno, pues ya el Partido Revolución Institucional, el PRI y el Partido Verde han dado muestras de arropar a estos legisladores o a estos pseudo empresarios o pseudo políticos, porque regularmente son abogados, son exfuncionarios de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, y en la nueva lista de estas legisladores que van a llegar al Congreso, porque por cierto que estas empresas y los partidos que los patrocinan les han asegurado un lugar y son plurinominales, van a estar presentes una vez más, no representando al pueblo, sino representando a los intereses de estas empresas, desafortunadamente. ¿Quiénes son? Carmen Salinas, la actriz política y actriz. También está Tristán Canales, expresidente de nada menos y nada más de la CIRT, de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, que es impulsado por el PRI. Pues ya sabemos a qué partido va a favorecer en esos medios este señor Tristán Canales, y lo estamos viendo pues ahora que la UNAM da a conocer un estudio donde se registra que Televisa está favoreciendo al Partido Verde, y también lo ha hecho otro estudio que también publicamos aquí en la revista Zócalo, donde se comprueba que TV Azteca está favoreciendo también al Partido Verde. De ahí que este partido, tan sancionado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como por el INE, esté ganando puntos porcentuales en las encuestas. Pues cómo no, si el duopolio televisivo los está impulsando. ¿Quiénes más están en esta telebancada que está por llegar al Congreso Federal? Pues también está Lorena Corona Valdés, exdirectora jurídica de Radiópolis, está Paloma Canales Suárez, coordinadora de logística de Televisa, está también Alma Lucía Arzaluz, suplente de la senadora Ninfa Salinas. Este personaje, esta señora, hija de Ricardo Salinas, y con los impuestos de usted que nos está escuchando, con esos impuestos se les va a pagar a esos individuos que no van a luchar por los intereses de usted, sino por los intereses de los empresarios de la radio y la televisión. Y hay que recordar que esas empresas, esos monopolios, tienen además otras empresas, hospitales, tienen cadenas de telefonía, tienen empresas de minería, de gas, por ejemplo, Salinas Pliego. Tienen bancos. Entonces, obviamente... Equipos de fútbol. Equipos de fútbol. Son diputados que no van a abogar ni por la justicia laboral, ni porque bajen las tasas de interés de los bancos. Obviamente van a abogar por los intereses de esas empresas. Son negocios cruzados, se llama eso. Bueno, hay más nombres, pero lo que nos comenta Carlos Padilla de la revista Zócalo es que es la telebancada más grande de la historia. Y nosotros vamos a publicar la información más a detalle en www.frecuencialaboral.com, pero también puede usted adquirir la revista Zócalo que dirige Carlos Padilla y enterarse de este asunto y de otros temas relacionados con el problema de las radio, la televisión y las telecomunicaciones.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, Martín, tienen elecciones en el Sindicato Mexicano de Electricistas, pero antes quiero darle un saludo y un agradecimiento a todos los que reproducen el programa Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, tanto en YouTube como en portales y estaciones de radio, y a quienes lo promueven en Twitter y en Facebook. Un saludo y agradecimiento especial a Radio Turbina, que se transmite para la Sierra Norte de Puebla, y a la radio La Nueva República, que transmite a través de radiolanuevarepublica.org. Sí, es muy importante mencionar para los radioescuchas y principalmente a los compañeros trabajadores y jubilados en la Resistencia que el día de ayer quedó ya registrada la planilla 11 de octubre. Es una planilla que en el consenso de la organización plantea mantener la unidad para alcanzar los objetivos que es la reinserción laboral en la negociación que mantenemos con el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación. Y iniciamos también un recorrido ya a varios lugares, principalmente en las divisiones foráneas y regiones donde se encuentran asentados compañeros y jubilados. Estuvimos ya en Culhuacán con sus 8 barrios, ahí hubo un evento muy importante. Después estuvimos ya en la división de Juan II, estuvimos en Pachuca, el día de hoy estaremos en Necaxa, y los demás días de aquí hasta que inicien las votaciones, que son del día 16 de junio. Empiezan las votaciones, el lunes saldrá la circular recordatorio para ver en las divisiones foráneas cuántos días son los que va a haber de votación. Aquí en el Distrito Federal son 9 días. Después de que concluya la votación, inicia el recuento y el resultado se dará a conocer en la Asamblea conforme marcan los propios estatutos. Y también queremos señalar que hoy hay una audiencia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a las 10 de la mañana. Lo que hablábamos hace un momento sobre la propaganda que se hace para engañar a las personas o a los trabajadores, pues resulta que cuando el decreto, una de la propaganda que agarraron los trabajadores era de que les decían que si se liquidaban no les iban a cobrar su préstamo de casa. Y así sucedió, firmaron su convenio de renuncia voluntaria y no les cobraron el crédito de casa. Pero antes de que se fueran los panistas, un día antes, demandaron a todos los trabajadores que tenemos crédito de vivienda. Y en la lista pues son más de 13,000, y entre ellos 8,000 y fracción de liquidados. Y entonces la audiencia para este tema es el día de hoy. Va a estar el cuerpo jurídico del sindicato, van a estar compañeros del comité central y habrá también compañeros de base. Primero porque son créditos generados por un fondo de vivienda que generan los propios trabajadores. Y cuando un patrón, pues le debes al patrón, según en este caso, pues tienen hasta un año para demandar. Y ya fue el 2009 el decreto, y hasta el 2012 nos demandan, pero es una forma de seguir generando conflictos. Por eso la importancia de la presencia de nosotros en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y sobre todo que este proceso electoral sirva para cohesionar a trabajadores y jubilados, porque observemos que estos neoliberales pues prácticamente van a continuar con sus reformas, y una reforma que ya tienen ahí es sobre el tema de la pensión universal. El tema de las pensiones, como se ha dicho en varios foros, pues hoy a partir de la situación financiera y económica es donde van a querer ajustar. Por eso estamos llamando a todos los jubilados a cerrar filas, a participar en este proceso electoral. La única forma de que se garantice sus derechos adquiridos es con fortalecer al Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues mucha suerte en el proceso electoral. Y en otra información, ayer, viernes 29 de mayo del 2015, en Cuernavaca, Morelos, se realizó una marcha de apoyo al Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, y para informarnos sobre las razones de su movilización se encuentra en el teléfono su secretario general, Rafael Espinosa Méndez. Bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. Muy buenos días, nos informan que hicieron un simulacro de huelga. Sí, el día de ayer, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua realizamos un simulacro de huelga y un mitin al interior de la institución. ¿Y por qué razones?
Básicamente estamos en un proceso de demanda de emplazamiento para firma de nuestro contrato colectivo de trabajo, derivado de que las autoridades del instituto no han aceptado el diálogo para comenzar a analizar y de una manera bilateral negociar este contrato colectivo de trabajo. Pues tenemos nosotros que hacer uso de lo que marca la ley, y la ley marca que como sindicato podemos, a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, interponer este recurso de demanda para esa firma de contrato colectivo. Bueno, nos dicen que también hubo mucha participación de otras organizaciones, de los sindicatos universitarios y de los sindicatos integrados a la nueva Central de Trabajadores. Sí, así es. Tuvimos la participación de sindicatos afiliados a la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura, así como sindicatos de la nueva Central de Trabajadores y también de la Unión Nacional de Trabajadores, compañeros de CAPUFE en el estado de Morelos, de la UAM, de telefonistas y muchas organizaciones sindicales de gran importancia a nivel nacional. Están apoyando fraternal y solidariamente al Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Rafael, te habla Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por allá también nuestro compañero Cuauhtémoc Cerratos, que es subsecretario general de la División Cuernavaca, está muy pendiente de las actividades que se desarrollan. ¿Para cuándo están pensando o cómo está el pliego de peticiones o el emplazamiento al instituto para la revisión y firma de su contrato colectivo de trabajo? Sí, hola Martín, buenos días, gracias. Y sí, muchas gracias por ese apoyo. Estuvo los compañeros del ESME precisamente en el instituto. Muchas gracias. Sí, Martín, mira, presentamos nuestra demanda de emplazamiento el 30 de abril del 2015. Ya tenemos fecha de audiencia de conciliación, que es el 17 de junio del 2015, y esperamos, como nos ha dicho siempre nuestro asesor legal, quien nos apoyó para constituir nuestro sindicato, el licenciado Pedro Ponce Bello, que agotemos hasta la última consecuencia el diálogo. Y eso es lo que esperamos, de que las autoridades no se sienten a negociar el contrato colectivo. Bueno, haremos uso de lo que marca la ley en favor de los trabajadores sindicalizados y estallaríamos huelga el primer minuto del día 30 de junio del 2015. ¿Cuántos trabajadores son y cuál es la postura del sindicato respecto al intento por privatizar el agua en México con una ley que ahorita está parada en la Cámara de Diputados, pero que está latente, que el peligro ahí sigue? Sí, en total en el instituto somos 400 trabajadores. De esta plantilla, 250 somos investigadores de diferentes disciplinas e instituciones. También somos 90 compañeros operativos, que incluyen choferes, secretarias y 60 directivos. Con relación a la reforma, bueno, pues es un punto muy importante realmente. Consideramos que la posición del sindicato es de que debe haber una revisión muy detallada, con el tiempo suficiente y con la inclusión de diferentes disciplinas, así como diferentes instituciones, que realmente, para que realmente se obtenga una reforma sensible y que cubra todos los aspectos relacionados con el agua, garantizando el derecho humano de esta para todos los ciudadanos. Esa es nuestra posición y sugerencia además. Rafael, vamos a estar pendientes de sus movilizaciones y de la lucha que están dando por defender sus derechos, y vamos también a publicar la información. Si ustedes nos quieren mandar algo para publicarlo en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, pues con gusto se los publicamos en una página solidaria. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, señorita, y pues bueno, nada más un exhorto a las autoridades del INTA para que nos sentemos a negociar nuestro contrato colectivo. Los sindicalistas del CITINTA no queremos una huelga, queremos el diálogo y obtener este contrato para el beneficio de todos los trabajadores y de nuestra institución, que hay que defender y cuidar. Muchas gracias, y enviaremos la información a la brevedad. Gracias. Y en más información, también hubo una movilización aquí en el Distrito Federal, Martín, sobre los trabajadores del SUTIEMS.
Sí, efectivamente, es una movilización en defensa de los derechos adquiridos del contrato colectivo de trabajo. Fue en el Distrito Federal del Sindicato de la Unidad de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, mejor conocido como Prepas del DF, debido a que las autoridades pretenden quitarles derechos adquiridos en su contrato colectivo de trabajo. Llegaron al Zócalo de la Ciudad de México, pero fueron encapsulados, como ya es costumbre, por decenas de policías, lo cual va en contra del derecho a la libre manifestación en nuestro país. Y hablando de manifestaciones, el próximo lunes, maestros de educación básica de todo el país realizarán movilizaciones y 4 secciones anunciaron que se van a declarar en paro indefinido para exigir que no se aplique una evaluación que pretende hacerse entre septiembre y noviembre y entre enero y abril, con lo que pretenden quitarles su empleo. Pero antes que empezara la movilización, ayer viernes 29 de mayo del 2015, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública emitieron un boletín en el que afirman que se suspende por tiempo indefinido la evaluación. De cualquier forma, el profesor Francisco Bravo, uno de los dirigentes de la sección novena, ex dirigentes de la sección novena del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, afiliado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, nos detalló las razones del paro. Por decisión de la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora, el próximo lunes inicia nuevamente una jornada intensa de lucha. 4 estados de la República van a iniciar con un paro indefinido de labores, que es Michoacán, que es Guerrero, que es Oaxaca y que es Chiapas. Y todos los demás estados, pues vamos a entrar con diferentes formas de participación. Por ejemplo, aquí en la sección 9, pues vamos a realizar un paro de 24 horas y en diferentes entidades igual, y nos iremos sumando. Ahora, ¿por qué es este paro? Pues porque en septiembre se pretende iniciar la aplicación de exámenes que llevan la consigna de que maestro que no sepa será cesado. Y esto de que no sepa, pues es muy relativo, porque tiene que ver con los instrumentos que ellos definen. Entonces, en esta jornada estamos exigiendo, obviamente, la eliminación de esos exámenes, de esa calendarización que se pretende, como digo, aplicar de septiembre a noviembre en una primera etapa, y luego de febrero a abril en el 2016. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de los riesgos de incendio en el automóvil. Si usted y su vehículo se encuentran involucrados en un accidente, ya sea que haya chocado o volcado, o presenció un accidente y puede ayudar, le recomiendo que salga lo más pronto posible del auto, si puede hacerlo, claro, o ayude a salir a las personas que no están muy heridas, ya que en el automóvil tenemos combustible y energía eléctrica de la batería, y puede iniciarse un incendio. Y llame a los bomberos, y es importante que les indique el lugar exacto del accidente, si es en la carretera, qué poblado está cerca, o qué carretera es y el kilómetro aproximado. Si es en la ciudad, indique la colonia, la calle, la esquina más próxima, y si es vía rápida o carretera, la dirección de la circulación, oriente-poniente o poniente-oriente, norte-sur o sur-norte, o de qué ciudad a qué ciudad está la circulación. Y con estas coordenadas los bomberos llegarán más pronto al lugar. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Hilario Peña dice que si los chichimecas se aliaron con los españoles en contra de los aztecas, ahora él opina que los chichimecas son los magistrados. Víctor Manuel García dice que México necesita un presidente pues con más visión de Estado. Jesús Flores Corro, candidato independiente no registrado de Tlaxcala. Él está pidiendo que lo apoyen votando en la casilla en blanco donde pongan su nombre, Jesús Flores Carro, nada más para manifestar que están inconformes con lo demás, porque realmente pues no tiene registro. Y como le pasó a la mayoría de los candidatos independientes.
Ciro Fernando Pedrosa de Cuautla dice que ayer a ver, Toño, léela porque no la entiendo. Ángel Cervantes dice que si Lulú se presentara en la calle de Andrés Torres 605 y convocara a Cuauhtémoc Cárdenas para que se presente en Tepic, Nayarit y reclame la liberación de la mujer valiente y defensora de la legítima defensa nacional, otro gallo cantaría con esa gran mujer. Pues honestamente no creo que lo hagan, ni porque yo se lo pida, porque él ya saben que es muy oficial, muy pues en la línea. Tranquila. Sí, cuando el conflicto de nosotros los invitamos varias veces a foros para que diera una opinión y nunca tuvo tiempo. Sí, así son. Yo cubrí a Cárdenas muchos años durante su gobierno y la verdad es que él no va a hacer nada que lo ponga en riesgo a él, ¿no? Rocío Aguilar dice, como pueblo debemos de tomar conciencia y tener presente que con organización y unidad, participación se puede salir adelante. La gente debe de tomar conciencia, pero quien va a votar y si va a anular, ¿cómo se va a anular? Pablo Valencia Carranza dice, no solo en el sector privado han utilizado la productividad para enriquecerse los que tienen el capital, también en el sector público los beneficiarios no son los trabajadores que son los que generan la productividad. Leonardo Santiago Hernández, lo que pasó, dice, a la señora de las empresas fantasma, a mí también me pasó, te piden dinero y luego se desaparecen, se deberían de investigar a estas empresas y manda un saludo. Alejandro Rodríguez Flores, los partidos políticos no representan al pueblo, solamente representan sus propios intereses, por esta razón no hay que votar por ningún partido político. Y Ciro Fernando Pedrosa de Cuautla dice que hay que votar por los candidatos pequeños para nivelar las fuerzas políticas y no dejarles nuestro voto a los partidos grandes. Pero luego son partidos que nada más votan por lo que les diga el PRI que vote, como ya vimos que pasó. La verdad es que necesitamos participar más. No, hay que votar, pero a todos los funcionarios corruptos y píos que hay en este país, hay que votarlos. Hay un proceso importante que se está dando, por ejemplo, en España. Podemos, que fue producto de un movimiento social, hoy les están disputando los puestos a los partidos, al Partido Popular, que es de la derecha Rajoy, al Partido Socialista Obrero Español, y entonces me parece que es una forma de cómo ir transformando, y hoy ya les ganaron, por ejemplo, la segunda alcaldía más importante, que es la de Barcelona, y ya tienen también diputados en el Parlamento Europeo, y se preparan para disputarle la presidencia a Mariano Rajoy. Entonces yo creo que sí son procesos de cómo desde los movimientos sociales se pueden organizar y nosotros tenemos de aquí al 2018 tiempo para podernos organizar y a estos que han saqueado nuestra nación, bueno, pues echarlos y poner a gente que voltee a ver y defienda el territorio y defienda la vida y defienda a la mayoría de los mexicanos. Así es. Y bueno, nos vamos a reír para no llorar. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Déjenme cantar, a que la pena no duela tanto. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Déjenme cantar, a que la pena no duela tanto. Nos vamos a reír para no llorar porque el viernes 25 de mayo del 2015 inició en Estocolmo el 15 Congreso Mundial del Agua y estaba programado en la sesión magistral para participar y recibir un premio el ex titular de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld. David Korenfeld se hizo famoso porque creó e impulsó una nueva ley del agua para privatizar el vital líquido, quitándole ese recurso a los pueblos originarios sin consultarlos, eso propone la nueva ley, y actualmente sí se les debe consultar. Y también propone que si no se dejan, pues se usen las Fuerzas Armadas cuando se opongan los pueblos a que los despojen del agua. Y luego renunció a su cargo por usar los helicópteros del Conagua en beneficio personal y de su familia. En el programa del 15º Congreso Mundial del Agua, David Korenfeld estaba programado para participar con una ponencia el día 25 de mayo de este año y lo mencionaban como director general de la Comisión Nacional del Agua, de acuerdo a lo que todavía estaba publicado en la página oficial del Congreso Mundial del Agua, worldweathercongress.com, pero en otro programa más actualizado lo quitaron. El caso es que 3 especialistas
dieron una conferencia para denunciar eso el mismo 25 de mayo, el viernes pasado, y nosotros entrevistamos en Frecuencia Laboral a uno de ellos, el doctor Rafael Huizar, hidrogeólogo del Instituto de Geología, quien pertenece a un grupo de especialistas que comentó que en ese conato de Premio Mundial a Kornfeld pudo haber mano negra de empresarios que apoyan esa ley, la ley Kornfeld. El día viernes a las 5 de la mañana, alguien de nuestros colaboradores todavía observó que la presentación de David Kornfeld estaba anunciada en el programa del Congreso, y a las 8 de la mañana ya no estaba la ponencia de David Kornfeld en dicho Congreso, es decir, lo quitaron. Sin embargo, no sabemos hasta ahorita si finalmente dieron el premio o no. Queremos suponer que no. Nos oponíamos totalmente a que se le diera un reconocimiento de esa manera, puesto que realmente en México los problemas del agua inclusive se han agravado más todavía con esta persona. Él fue de los promotores y debe estar todavía por atrás, aunque ya no estén con agua, debe estar por atrás empujando esa ley de aguas que también, para fortuna nuestra, está congelada, y que vamos a seguir luchando para que esa ley se derogue, se deseche y se tenga que elaborar un documento nuevo. ¿Y esos premios los compran o quién los nomina o cómo es que los mencionan para un premio? Esos premios deben darse para personas cuya trayectoria se conoce que ha sido muy destacada, pero eso, al parecer, en este caso, no se hizo a nivel mundial, lo cual nos deja una ligera sospecha de que ahí hubo mano negra o un poco de compra, por así llamarlo, de un reconocimiento. Ese reconocimiento bien puede también estar soportado, es una hipótesis, pues no es una afirmación, es una hipótesis, que el hecho de que la Ley General de Aguas que está promoviendo la Conagua ha hecho muchos compromisos con grandes consumidores de agua, o sea, empresas que seguramente son las que en cierta manera hicieron un poco de cabildeo para que ese reconocimiento fuera posible. Bueno, hay más anuncios para todos nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy a las 10 de la mañana habrá una audiencia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje sobre la demanda que interpuso el gobierno panista de Calderón en contra de los trabajadores por los créditos de vivienda. También queremos mandar un saludo a los compañeros que van a salir rumbo a Necaxa, Puebla, los bicirrayos, que van a salir con sus bicicletas para llegar a Necaxa, donde está la hidroeléctrica más importante considerada en el siglo pasado de América Latina, y también van los legendarios del SMED, son los motociclistas que hoy cumplen un aniversario más y también van a llegar a Necaxa, y a las 12 del día estaremos la planilla del Grupo 11 de Octubre presentando la plataforma política allá en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas de la división de Necaxa. Bueno, y Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, recibió a un grupo de representantes de las culturas originarias y pidió que le hicieran el favor de disculparlo, y lo disculparon, pero la verdad es que su mentalidad, el lenguaje es solo expresión de lo que trae uno en la cabeza, y él expresó que en realidad es racista. Sí, claro, y además, pero también hay que decir que a la persona que insultó a través de la forma despectiva que lo hizo con la llamada telefónica que le fue grabada, pues sí le aceptaron la disculpa siempre y cuando renunciara al cargo que tiene hoy como presidente del Instituto Nacional Electoral. Imagínate, el que va a contar los votos tiene esas expresiones racistas de manera de denostar a una de las importantes formas de organización y ancestrales en nuestro país. Pues tal parece que este señor tiene sangre de española o de otra nacionalidad, menos mexicano. Entonces yo creo que por sus venas ni siquiera indígenas o campesinos han de ser sus orígenes, y es la forma despectiva como nos ven a todos los mexicanos, ¿no? Bueno, y otro escándalo de la semana pues es Rigoberta Menchú, que ay, bueno, ya no sé ni, bueno, hay que reír para no llorar, ¿verdad? Porque la señora le está pidiendo a los padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa prácticamente que se declaren culpables.
siendo ella de origen indígena, porque dice no oculte nada de la información, aunque sus hijos queden en evidencia, y eso ha provocado un escándalo que ya muchos la repudian y están pidiendo que se vaya del país. Dicen, a mí no me consta, pero que recibió, algunos dicen que $10,000 para hacer esa declaración, y bueno, su estancia sí costó bastante cara, no sé por qué tan cara la estancia de la señora. Además, la invitaron los del Instituto Nacional Electoral como para legitimar la elección del 7 de junio para ser observadora, y el puro INE fue el que le dio los $10,000 a su famosa fundación, y es muy claro que sus opiniones no obedecen al interés de la mayoría de los mexicanos, sino viene a hacerles el trabajo sucio a estos del Instituto Nacional Electoral, que no tienen ninguna legitimidad para estar ahí. Así es. Bueno, y desde el primer día de su estancia en México no quiso opinar sobre las expresiones de Lorenzo Córdoba, obviamente porque le iban a dar el dinero, las expresiones discriminatorias. En fin, nos vamos a la respuesta del despertar del gallo. Bien, la pregunta fue del despertar del gallo: ¿qué pasa cuando el trabajador no puede salir de su lugar de trabajo durante su turno para la hora de comida? La respuesta es artículo 64, cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo. Es hora de irnos, hasta la próxima. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.